Hola, muy buenas a todos. Yo soy Roy Aguilar y en esta ocasión les voy a presentar mi presi sobre los medios de comunicación, cómo llegaron a América, cómo se transformaron de uno a otro y de dónde vienen. Esta imagen que están viendo en pantalla la hice yo mismo en la plataforma Canva. Y bueno, es una idea general de mi presi. Y me gustaría comenzar con un poco de historia. Esta es realmente interesante y siempre es bueno hacer un énfasis en ciertas cosas. Por ejemplo, el primer medio de comunicación puede ser el libro. Podemos considerar el libro como el primer medio de comunicación. ¿Por qué? Porque aquí ya se transmite información. Por ejemplo, ya para el siglo XVI se producían libros en todas las lenguas. Y si no, pues bueno, en la gran mayoría de ellas, ¿no? Esto es lo que vuelve un medio de comunicación al libro, al menos en ese entonces. Recordemos que no existía el periódico, ni la televisión, ni el radio, mucho menos el teléfono. Entonces, bueno, ni hablemos del internet. Entonces, bueno, realmente tú cómo te informas, ¿no? Y es así que eso se logra, con base a los libros. ¿Por qué? Bueno, nace la imprenta, gracias a Gutenberg, y esta es la idea que revoluciona todo. Porque ahora ya podemos imprimir nuestra información, ya podemos plasmar nuestras ideas, sobre todo para los autores, de una manera más sencilla. Y es donde comienza una masificación total de este libro. Recordemos que hoy en día, bueno, el que no lee no sabe. Entonces imaginemos qué tanto trascendió realmente este invento, ¿no? Bueno, la única deficiencia del libro es que en muchos casos hablaba de una sola temática. No tenía como gran variedad. Y siempre tenían que ir relacionados los temas. Es por eso que nace este medio de comunicación del que vamos a hablar a continuación. Bueno, la imprenta nos lleva obligatoriamente al medio de comunicación masivo más antiguo. Esta es una idea general de lo que vamos a hablar. Y bueno, el periódico. Solamente un siglo después, o sea, en el siglo XVII, el periódico ya era tendencia, ya era popular en toda la Europa y sobre todo la occidental. En España, en Francia, en Inglaterra. Y bueno, ¿por qué se hizo famoso? Y como ya se los mencionaba anteriormente, es por la amplia gama de noticias que tiene dentro de ella. Son muchos temas contenidos dentro de un periódico. Es por esto que se vuelve famoso, es por esto que se vuelve entretenido. Y bueno, eh, realmente la información para ese entonces llegaba relativamente rápido. Y eso es lo que la gente buscaba, informarse, entretenerse, era como escuchar el radio. Su influencia fue tal, y esto como dato curioso, que en las colonias americanas, en las colonias de Inglaterra, España y Portugal, los periódicos se hicieron muy importantes. Muy importantes a tal punto que, por ejemplo, aquí en nuestro país, en la Nueva España, hace unos siglos, ya era eh, importantísimo saber qué estaba sucediendo. Incluso me viene a la cabeza que en la Guerra de la Independencia se crearon varios periódicos con la intención de informar qué estaba sucediendo, ¿no? En Chilpancingo, en Acapulco, en la Ciudad de México, en Querétaro, en el sur con Guadalupe Victoria, por ejemplo. Y bueno, me viene a la cabeza también el ilustrador de la Nueva España, por ejemplo. Bueno, es importante considerar la llegada del telégrafo. ¿Por qué? Porque gracias a llegamos a una conexión mucho más rápida. Ya no tenías que escribir tus mensajes. Sencillamente los mandabas mediante el famoso código Morse. Pero era mucho más rápido el contacto. Este telégrafo vino a revolucionar todo. Todo porque facilita, como tengo aquí, la difusión de las noticias de manera mucho más rápida. Y bueno, después de este telégrafo, como ya lo sabemos, nace el teléfono.
que ya ahora es de manera hablada, de una manera increíble. Esta creación del telégrafo y del teléfono es importante porque nos lleva a nuestro siguiente medio de comunicación. Nos lleva a la radio. Bueno, como aquí lo menciono ya, se le atribuye al teléfono, ¿no?, a Graham Bell la invención del teléfono. Y gracias a comienzan a surgir nuevas ideas. En España, por ejemplo, el radio regresa, más bien comienza a transmitir, a dar noticias, a hablar sobre música. Y bueno, realmente es funcional, ¿no? Porque ahora la gente ya no tiene que leer realmente. Solamente se sienta y escucha las noticias. Claro que es una transición muy tardada, ¿no? Porque la gente se mantiene con sus costumbres, se mantiene con sus ideas. Y bueno, había gente que leía el periódico y escuchaba el radio al mismo tiempo, ¿no? Bueno, aquí en México, por ejemplo, tenemos ciertas secciones de radio. Tenemos 97.7, tenemos Radio Universal, tenemos La Z, tenemos Exa, que son dedicadas a la música, que son dedicadas más a al ocio, a la difusión de artistas. Y esta fue una de las ideas ya por el final del mismo radio, ¿no? Vamos a ver un video a continuación, un video muy corto. Cuando hablamos de una radio antigua, a todo el mundo se le viene a la mente este tipo de receptor. Estos modelos son los más conocidos, los que vulgarmente se denominan radios antiguas, pero nada más lejos de la realidad. Los receptores que observan son las últimas radios de lámparas, fabricadas a finales de los años 50. En 1910 se inventa la radio de galena, un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintoniza las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena con dos partes, uno totalmente aislado y aéreo y otro conectado a la Tierra. Una década después de su invención, en 1920, se produjo la primera retransmisión de radio desde Pittsburgh, Estados Unidos. A partir de entonces se dio a conocer al mundo la invención de este medio de comunicación y se comenzaron a fabricar los receptores. Los primeros estaban alimentados por baterías, debido a que la franja horaria de corriente eléctrica que llegaba a las ciudades apenas era de unas horas. Además, la corriente estaba llena de picos de tensión que estropeaban las lámparas de los aparatos de radio. De este modo, se aprovechaban las horas de luz para escuchar la radio y al mismo tiempo para recargar las baterías del receptor. La mayoría de los receptores de radio de entre los años 1921 y 1924 son muy valiosos, especialmente los que son de marcas reconocidas y se encuentran en perfecto estado de conservación. Estos receptores son los llamados radios de lámpara y sustituyeron a la radio de galena. Solían tener las lámparas expuestas en el exterior. Cuando éstas tienen un piquito en la parte superior o son de color azul, están altamente cotizadas. Como dato significativo, durante los primeros 4 años de la década de los 20, en España no había aparatos de radio, porque no existían emisoras que transmitieran. La primera emisión de radio en nuestro país la hizo Radio Barcelona, emisora EAJ1, el 14 de noviembre de 1924. En sus inicios los receptores de radio se escuchaban con auriculares, pero pronto se adaptaron a altavoces que tuvieron mucha relevancia como objeto paralelo a la radio. Los primeros, debido a su forma, se llamaron de cuerno, de trompa o de cuello de cisne. Estaban hechos de diferentes materiales, metal pintado o madera. Otros modelos se prestaban a ser objetos decorativos, de gran belleza, y se fabricaron en celuloide, cerámica y madera. A partir de 1930 se fabricaron otro tipo de aparatos de radio que se caracterizaban porque se podían enchufar a la red. El nombre que recibían era radios de catedral o de capilla, que fueron muy populares durante los primeros años de esta década. A partir de entonces, el abanico de receptores se amplió y aparecieron aparatos con distintas formas y diseños, entre los que encontramos piezas de estilo Art Deco, Liberty o los famosos Catalin, receptores extremadamente bellos. Otros aparatos fueron creados en homenaje a personajes como Mickey Mouse, Charlie McCarthy, Hopalong Cassidy, entre otros.
Queremos llamar su atención sobre la vitrina donde se exponen los receptores del régimen nacional socialista de Hitler, de la Alemania de los años 30. Estos aparatos son considerados como radios históricas. Entre ellos se pueden apreciar las radios que el gobierno de Hitler, a través del consorcio de radiodifusión alemán, denominó la radio del pueblo, así como uno de los receptores que estaban en las fábricas de armas. También podrán ver el ejemplar original del primer triodo, denominado Audión, creado en 1916, y la lámpara de Loew 3NF en su caja original, considerada el primer circuito integrado de la historia. Cuando terminen la visita tendrán en su mente receptores de las más diversas formas y diseños, radios de altísima colección que seguramente no se habían imaginado. Todas ellas se encuentran en perfecto estado, funcionan en su totalidad y conservan el circuito y demás elementos originales, tal y como estaban el día que fueron fabricadas. Bueno, como pudimos escuchar, en Estados Unidos, en Pittsburgh, se realiza la primera emisión de radio. Y bueno, también ya viéndonos un poco más a lo político, el radio también es un arma política, tanto a favor como en contra. Y bueno, por ejemplo, aquí lo vemos con Hitler, ¿no? Él usaba la radio de manera inteligente, ¿no? Incluso hoy en día, aquí en nuestro país, eso sucede. Bueno, aquí están las estaciones que ya les había mencionado. Y bueno, rápido, vamos de manera rápida a sobrellevar el tema de la televisión en México. Bueno, nace el radio y la televisión llega aquí a México con el objetivo de hacer ocio únicamente. Realmente no era de... No, nadie creía que eso fuera a funcionar en una manera informativa, en noticias. Sin embargo, vaya, ¿no? Que ha funcionado bastante bien. Y bueno, aquí en México ya a lo largo del tiempo, dos cadenas televisivas han dominado, han monopolizado las teletransmisiones en el país. Televisa y TV Azteca. Sin embargo, los canales como el 11, el antiguo canal 22 incluso, y bueno, ahora en este año la TV UNAM, que se abrió a transmisión abierta, comienzan a cambiar esta idea, ¿no? De que solamente existen dos cadenas televisivas. Pero bueno, aquí en mi país es muy criticada la cadena Televisa y la cadena TV Azteca. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación una pequeña crítica social. Bueno, Televisa anteriormente, como ya les había mencionado, se encargaba de entretener a las personas que llegan de trabajar, o de entretener a las señoras, a los niños, y bueno, esta gran variedad funcionaba. Sin embargo, la sociedad cambia, y cuando esa sociedad cambia, la televisión necesita hacerlo también. ¿Por qué? Porque si no ya no es entretenido para el público. Y es lo que sucede actualmente. Tenemos aquí algunos ejemplos de artistas. Tenemos abajo, por ejemplo, a Chabelo, un clásico icono infantil, que justamente cortó sus transmisiones el año pasado, me parece. Y bueno, a un lado tenemos a Adrián Uribe, caracterizado como su personaje, El Vito. Y bueno, en la parte de Chabelo, por ejemplo, bueno, no hay ninguna crítica, realmente su programa siempre mantuvo su esencia, y era para entretener a los niños, y bueno, ya después a los grandes. Y en la parte de Adrián Uribe, bueno, es realmente una crítica a la sociedad mexicana, ¿no? Una burla. Sin embargo, bueno, ahora las personas no lo consideran tan agradable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque aquí las cosas ya no necesitan burlarse. En la parte de arriba tenemos, por ejemplo, a dos actrices de la misma cadena que se dedican a hacer telenovelas. ¿Cuál es el problema con las telenovelas? Bueno, que, como ya les dije, la sociedad cambia. Y comienzan a criticar realmente qué tan sano, qué tan inteligente es ver novelas. Es por esto que Televisa ha quedado como tachado, sin contar los innumerables favorcitos que le ha hecho al gobierno, considerando que, bueno, no ha dicho nada sobre los fraudes, se ha comprobado que han dado cifras muy, muy lejos de las reales.
El caso del 68, por ejemplo. Y bueno, se ha ganado el repudio de la sociedad mexicana, de la gran mayoría de ellos. Y bueno, en TV Azteca tenemos una situación algo similar, ¿no? Por un lado te venden el cuerpo, te venden la imagen solamente de una persona. Eh, sin embargo aquí tenemos pues dos casos que rescatar, ¿no? En TV Azteca. Aquí en México es muy importante el deporte, en la mayoría de los casos. Y bueno, el fútbol, soccer, es el que trasciende aquí en mi país, el que más es usado. Y bueno, tenemos de este lado al comentarista Cristian Martinoli, cronista de TV Azteca. Y bueno, él realmente hace bien su trabajo y nunca se tienta la lengua para hablar sobre ningún tema, sea del índole que sea. Y de este lado tenemos a el protagonista de A quien corresponda. Un programa recomendable realmente. Sin embargo, bueno, TV Azteca ya está en una época de declive. Y bueno, este fue mi presi de los medios de comunicación. Espero que les haya gustado. Yo soy Ro Aguilar y gracias por ver.